¿Cómo están, chicos, chicas, chiques? Este es el famoso anexo de la unidad 4 y 5, pertenecientes a rocas metamórficas. Si bien lo habíamos visto hacia el final de la unidad 4, yo quería que tengan vista la parte de rocas sedimentarias antes de volver a ver las rocas metamórficas. De tal manera de volver a terminar, entre comillas, el ciclo geológico donde lo empezamos, ¿no? Si bien les repetí varias veces que el ciclo de las rocas no tenía ni un principio ni un final, nosotros habíamos puesto un principio simbólico. Nosotros y muchos libros de geología ponen un principio simbólico en lo que es la cristalización del magma. Este magma se produce en el interior de la corteza terrestre, o en el manto, pero la gran parte del material fundido está en la corteza terrestre, y este magma puede cristalizar en profundidad formando rocas plutónicas, que si bien se encuentran en profundidad, pueden ascender hacia la superficie con lo que es la tectónica de placas que levanta las rocas que están en su interior, o puede salir hacia la superficie en forma líquida, en forma de lava, y gas también, que va a cristalizar de manera mucho más rápida que las rocas plutónicas y va a formar las rocas ígneas extrusivas o rocas volcánicas. También estaba el grupo de las piroclásticas, que estaba formada, por ejemplo, por ceniza volcánica y otros fragmentos más gruesos que se conocen como piroclastos. Este grupo de rocas puede ser erosionado, metrizado, erosionado y transportado para formar sedimento. Ese sedimento, una vez que se depositaba en cuencas, iba a formar rocas sedimentarias. Estuvimos sabiendo mucho de eso en la última unidad, en la unidad 6, donde hablamos de lo que eran los ambientes de depositación. Por supuesto que toda la parte que se da en superficie no solo va a afectar a las rocas volcánicas o a las rocas plutónicas que hayan salido a superficie, sino también a otras rocas sedimentarias o metamórficas. Bien, y continuando el ciclo de las rocas sedimentarias, así también como las rocas volcánicas, pueden ser sujetas a condiciones de metamorfismo. El metamorfismo es un proceso que se da ante cambios de presión o temperatura o ambas, más la interacción de fluidos, que hace que cambie las características texturales y la mineralogía de las rocas. Como les decía, tanto las rocas sedimentarias como las volcánicas, como otras sedimentarias, como otras metamórficas, pueden ser sujetas a condiciones de metamorfismo. Ven acá que hay varias flechas que confluyen en las condiciones de metamorfismo: las rocas plutónicas, volcánicas y las sedimentarias. Ahora vamos a ver qué tipos de metamorfismo hay y cuáles son las condiciones que disparan esos tipos de metamorfismo. Por último, entre comillas, podríamos decir que si las condiciones de metamorfismo son muy extremas, se puede reiniciar el ciclo de las rocas y volver a la fusión de las mismas para volver a generar magma. Y así reiniciaríamos el ciclo geológico modelo. Esta es la diapositiva que les preparé, es cortita. Básicamente repasemos lo que era metamorfismo. Metamorfismo, como les comentaba, era el proceso que ocurre en el interior de la corteza, no ocurre metamorfismo en la superficie, es un proceso endógeno que corresponde a cambios de presión, temperatura o ambas en un lapso de tiempo generalmente prolongado. El metamorfismo suele cambiar la composición mineralógica de la roca original, no siempre la química, o sea, puede una química ser muy parecida a la roca, pero constituir nuevos minerales. Y otras veces puede no haber un cambio mineralógico, pero sí un cambio textural en la roca. Y acá puse un ejemplo como el de las calizas, donde el mineral constituyente de las calizas generalmente es el carbonato de calcio, y cuando estas son sujetas a condiciones de metamorfismo y se obtiene un mármol, el mineral constituyente vuelve a ser una calcita. Pero va a cambiar la textura, van a cambiar los tamaños de grano, va a haber recristalización, por lo tanto, claramente vamos a estar hablando de una roca diferente. Bien, y generalmente siempre hay cambios texturales si hay metamorfismo. Es muy poco probable, salvo en los granitos donde son muy resilientes al metamorfismo,
que haya cambios mineralógicos, pero no texturales. Bien, y acá un tema, ¿no? Si nos vamos de vuelta al ciclo de las rocas, vimos que en la parte final, entre comillas, del ciclo sedimentario, en la parte que se daba luego de la depositación, que se llamaba diagénesis y litificación, esto también era un proceso que se daba en el interior, un proceso endógeno, pero que ese proceso estaba acotado a una temperatura inferior a los 200 grados centígrados y generalmente a una profundidad menor que el metamorfismo, aunque eso puede variar. Si la diagénesis avanza, es decir, seguimos depositando sedimento en las cuencas y por lo tanto logramos acumular una suficiente pila sedimentaria como para reunir las condiciones de fuerte presión y fuerte temperatura, vamos a pasar de la etapa de diagénesis al metamorfismo. Es un metamorfismo de bajo grado que se llama metamorfismo de enterramiento y está dentro de las condiciones de metamorfismo regional. Pero me estoy adelantando, por esos términos se los voy a contar en un rato. Nuevamente, si estamos en condiciones extremas, donde la roca se funde, en realidad ya no vamos a estar hablando de metamorfismo, sino básicamente de la formación de rocas ígneas. Esto es una temperatura mayor a 800 grados, donde empieza a haber fusión del cuarzo, por ejemplo. Sin embargo, muchas veces se da que ocurre la fusión en una parte de la roca y en las otras no. Entonces tenemos una coexistencia entre el metamorfismo y la fusión. Ese es el caso de las rocas que conocemos como migmatitas. Bien, les comentaba, me adelanté un poco a decirles que había 3 tipos de metamorfismos. Del que más vamos a hablar es del metamorfismo regional. Pero luego hay otros metamorfismos que se desprenden de una predominancia de la variación de presión o de la variación de temperatura. Si estamos en condiciones donde las rocas son expuestas a mucha presión, pero las condiciones de temperatura son normales, son más bien iguales a la deformación de la roca, vamos a estar en condiciones de metamorfismo dinámico. Si por el contrario tenemos elevada temperatura, es decir, exponemos la roca a una fuente de calor muy elevada, pero las condiciones de presión no son muy extremas, vamos a estar en el caso de un metamorfismo térmico. Esto me quedó un poquito mal, en realidad tendría que haber sido de temperatura intermedia a muy alta, ¿no? Y todo lo que es esto de metamorfismo regional también tendría que ocupar esta parte que es de temperatura muy baja. Bien, y el metamorfismo regional se va a dar cuando hay una influencia de la presión y de la temperatura. Por supuesto, luego vamos a ver que toda esta gran área la podemos subdividir en diferentes grados de metamorfismo. Metamorfismo de bajo grado, de medio grado o de muy alto grado. Y miren cómo también acá aparece el campo de la diagénesis, ¿no? Donde no estamos aún en el campo del metamorfismo, sino que estamos en un campo propiamente del ciclo sedimentario. Todos los tipos de metamorfismos, no solo el metamorfismo regional, sino también el dinámico y el térmico, van a estar asociados a los bordes de placas tectónicas activos. Eso no significa que no vayamos a encontrar rocas metamórficas en zonas estabilizadas, pero que antes, en el pasado, constituyeron márgenes activos. Sino que lo que estoy diciendo es que la formación de rocas metamórficas se da en márgenes activos. ¿Qué son los márgenes activos? Básicamente en los bordes de placa donde hay convergencia, como la subducción, donde una placa oceánica se introduce debajo de un continente, o el choque de 2 continentes, de 2 placas tectónicas continentales. Y digo que aquí se encuentran los 3 grupos de metamorfismo, ¿no? Fíjense donde hay fusión de la corteza continental y se forman los cuerpos intrusivos, las cámaras magmáticas. Alrededor de estos cuerpos magmáticos se va a dar aureolas de metamorfismo térmico, donde la temperatura es muy elevada, pero las condiciones de presión no necesariamente lo sean. Por el contrario, donde se dan
por ejemplo, en esta zona donde hay un gran fallamiento, o mismo en las partes donde se da la situación de fallamiento que levanta las montañas, lo que se conoce como fajas plegadas y corridas, ese estructuramiento de las rocas van a ser condiciones de alta presión, de alto cizallamiento. Aunque la temperatura no va a estar afectándolo. Eso generalmente se da en zonas relativamente someras de la corteza, pero que están sujetas a un gran estrés tectónico. Y ahí vamos a estar en el campo de metamorfismo dinámico. Todo el resto va a ser metamorfismo regional. La gran mayoría va a ser metamorfismo regional. El metamorfismo dinámico y el metamorfismo térmico van a estar más bien restringidos a pequeñas zonas. A zonas de fallas, en el caso del metamorfismo dinámico, y a zonas de intrusiones magmáticas en el caso del metamorfismo térmico. Bien, acá hay una cosa que me parece interesante también remarcarla. Fíjense que acá ya estamos en la parte del antepaís, donde hay una cuenca, no estamos en la formación de la montaña, sino lo que es la acumulación de sedimento, pero en la parte de abajo de la cuenca marca esto que les comentaba que se llamaba metamorfismo de enterramiento. Cuando hay un gran apilamiento de estratos, vayamos de vuelta, vamos a unir con lo que es la unidad 6, la estratigrafía. Cuando hay un gran apilamiento de estratos, los que están abajo van a soportar mayor presión y por lo tanto van a pasar de condiciones diagenéticas a condiciones metamórficas, si el espesor de la cuenca lo permite. Bien. Esto que está acá, esta flecha, es un gradiente geotérmico idealizado que nos va a mostrar que a medida que ingresamos en profundidad a la corteza terrestre, la temperatura va a aumentar. Ya cuando pasamos condiciones de 1200 grados, 1000 grados, vamos a estar, dependiendo de la presión, en condiciones de fusión. Bien, digo dependiendo de las condiciones, porque necesitamos generalmente que la corteza esté hidratada y otras cosas que tal vez excedan a este anexo, pero se los quería comentar. Bien, antes de adelantarme. ¿Qué rocas van a estar sujetas a metamorfismo? ¿Todas las rocas van a estar sujetas a metamorfismo? Sí, cualquiera, pero no todas las rocas van a ser igual de susceptibles. Recuerden que el metamorfismo se da cuando hay cambios de presión y temperatura que son diferentes al de la condición de formación de la roca. Y el tipo de roca que origina una roca metamórfica se conoce como protolito. Acá le nombré los 4 principales grupos de protolitos, generalmente son 3 principales, yo les agrego uno más. Uno es el pelítico, si recuerdan la clase y acá van a entender un poco por qué yo quería darles este apartado después de la clase de rocas sedimentarias. Si recuerdan lo que eran las pelitas, eran rocas formadas por grano fino, eran rocas sedimentarias clásticas formadas principalmente por arcilla. A su vez, las arcillas son minerales, dependiendo de la denominación de arcillas, ¿no? De la definición de arcillas, pero suelen ser minerales de arcilla con alto contenido en sílice y aluminio. Luego podemos tener protolitos básicos, que ahí nos tenemos que retrotraer a la unidad 4, serían rocas volcánicas con grandes cantidades de magnesio y hierro, que generalmente son basaltos, pero también pueden ser andesitas. Y bueno, va a haber una mayor presencia de calcio, hierro, magnesio, y no tanta de sílice y aluminio como en el caso del protolito pelítico. En el caso del protolito carbonático, también tendríamos que ir a la unidad 5, y ver la parte de rocas sedimentarias carbonáticas, que podían ser rocas carbonáticas biogénicas o rocas carbonáticas químicas, pero principalmente iban a estar formadas por carbonato de calcio. Y luego voy a ir un poco a puntual a los nombres de cada una de las rocas metamórficas, pero en el caso de las rocas calizas, justamente las que son un protolito carbonático, van a formar mármoles.
Les agregué un cuarto protolito, este no lo van a encontrar en todos los libros, a mí me pareció clave, no sé si clave, pero interesante diferenciarlos de estos tres, porque uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con las rocas sedimentarias clásticas que no son peritas? Son de grano más grueso, ¿no? Como las areniscas o los conglomerados. Bueno, en ese caso se habla de protolitos cuarzo-feldespáticos. En el caso de las areniscas, van a formar generalmente, si se las somete a metamorfismo, lo que se conoce como metacuarcitas. Bueno, como les decía, hay rocas que son menos susceptibles al metamorfismo. Se podrán imaginar que un granito, por las condiciones que se formó, no va a ser tan susceptible a una pelita, ¿no? Va a soportar mayores condiciones de presión y temperatura, porque se formó a mayores condiciones de presión y temperatura. Por lo tanto, cuando se restablecen esas condiciones, por ejemplo, un granito que salió a superficie y luego volvió a ser soterrado y fue sujeto a condiciones de metamorfismo, muchas veces puede no pasarle nada, digamos. Pero en otros casos puede haber cambios mineralógicos y texturales si esos cambios de presión y temperatura son muy extremos. Acá un ejemplo, el granito suele ser un protolito de una roca metamórfica que se conoce como Augen-Neis, aunque también podría constituir otro tipo de rocas. Bien, acá vamos a hacer un zoom, o mejor dicho, un zoom, un hilado más fino en el diagrama que les puse acá. En realidad el diagrama es el mismo, yo se los tapé. Pero como les comentaba, nosotros podemos dividir lo que es el metamorfismo regional en zonas de bajo, medio y alto grado. A su vez, en realidad, acá entra en juego el concepto de facies que mencionamos un poco en la unidad 6. Si bien en la unidad 6 hablamos un poco de lo que era facies sedimentarias y ambientes de depositación, yo les dije que el concepto de facies era también aplicado a rocas metamórficas o rocas ígneas. En rocas metamórficas se suelen hablar de estas facies, tienen estos nombres. En las que son rocas metamórficas de bajo grado, se suele hablar de facies de esquistos verdes, o si son muy bajo grado, facies de zeolitas. Hay otros facies que ahora no recuerdo cuáles eran sus nombres, creo que era pumpelita y prenita, pero eran facies de muy bajo grado correspondiente a metamorfismo de enterramiento. Si nosotros elevamos un poco las condiciones de presión y temperatura, aumentamos el grado metamórfico, vamos a estar en facies de esquistos azules, si predomina lo que es la presión, o en facies de anfibolita. Y cuando nos vamos a rocas metamórficas regionales de muy alto grado, vamos a estar en la formación de eclogitas y granulitas. Luego les voy a comentar qué son las eclogitas, pero aunque no son muy abundantes en la superficie de la Tierra, sí son muy abundantes en la base de la corteza. Bien, esto ya lo mencionamos. Cada una de estas fases va a estar distinguida por la aparición de minerales nuevos o por cambios texturales. Acá tenemos de vuelta las rocas diferentes, rocas metamórficas de metamorfismo regional, y algunos cambios que aparecen a medida que aumenta el grado de metamorfismo, en este caso hacia abajo. Partimos de una pizarra, que podría ser generada por un protolito sedimentario tipo pelítico, ¿no? Estas rocas que habíamos visto en la unidad 5, que estaban formadas por un grano muy fino, principalmente tamaño arcilla y limo, y estas arcillas sometidas a metamorfismo se iban a transformar en minerales de mica. En lo que son las pizarras, todavía los minerales de mica no son visibles al ojo desnudo, pero lo que empieza a pasar es que se empiezan a alinear en planos de clivaje o pizarrosidad, en este caso, en el caso de las pizarras, en el cual empiezan a ser separadas en lo que ustedes conocen como lajas. Lajas no se suele utilizar como un término técnico, pero sí decimos que son superficies de
bueno, pizarrosidad o esquistosidad si ya estamos en el campo de un esquisto. Pero son superficies de separación de la roca, donde se van a agrupar estos minerales de mica. Ahora, si incrementamos aún más las condiciones de metamorfismo, tanto la presión como la temperatura, pasamos de una pizarra a una filita. La filita podría ser originada justamente por una pizarra. Bien, entonces aquí lo que empieza a pasar es que empiezan a crecer en tamaño de cristal de las micas, se empiezan a ver a simple vista, y ya la pizarrosidad, o mejor dicho, la esquistosidad, empieza a ser mucho más visible. Estas también van a formar lo que vulgarmente conocemos como lajas. ¿Y qué empieza a pasar a medida que se hacen más grandes y más visibles y más abundantes los minerales de mica? Bueno, hay características texturales visibles, por ejemplo, el brillo, que se empieza a romper a lo largo de superficies onduladas. Y si incrementamos aún más las condiciones de metamorfismo, pasamos al esquisto, donde estas superficies onduladas se empiezan a llamar planos de esquistosidad. ¿Ven? Acá está en blanco y negro, no, es un dibujo, pero lo que empieza a pasar es que ya no tenemos tantas lajas, sino que empezamos a tener superficies cada vez más onduladas, donde van a ser separadas por la acumulación de granos de mica. También esta foliación escamosa es básicamente como nosotros podríamos encontrar un esquisto, ¿no? Una roca muy escamosa. Si incrementamos aún más el grado de metamorfismo, bueno, vamos a pasar a esquistos bandeados, donde no solo vamos a ver escamas, sino que vamos a ver una acumulación de minerales de color claro y minerales de color oscuro. Ahí empezamos a pasar al bandeamiento, ¿no? Este bandeamiento nos va a formar una roca que llamamos gneiss, que va a ser un bandeamiento composicional formado por minerales de color claro o leucocráticos, generalmente el cuarzo, la plagioclasa y los feldespatos potásicos, y minerales de color oscuros que van a ser principalmente biotita, es una mica de color negro. Bien. Luego también, si aumentamos el grado de metamorfismo, esta textura que ven acá puede ser asociada a un gneiss, también un gneiss bandeado muy deformado, pero lo que se conoce como migmatita es cuando el gneiss empieza a tener zonas de fusión parcial, porque ya la temperatura es muy alta. Entonces en ese caso van a convivir minerales de puntos más altos de fusión con minerales de punto más bajo de fusión que, bueno, claramente nos empiezan a formar pequeñas partes de rocas ígneas. Bueno, toda esa conjunción de rocas metamórficas y rocas ígneas se llama bigmatita. Bueno, acá tenemos distintos tipos de texturas asociadas a rocas metamórficas. Todas estas de acá son rocas metamórficas regionales. Acá les comentaba la pizarra, la filita, la esquisto y el gneiss. También esto que está acá y esta que está acá son rocas metamórficas regionales, ¿no? Acá tenemos un esquisto que empieza además a tener algo que se llaman porfidoblastos, o blastos, que tienen que ver con la aparición de cristales de mayor tamaño, generalmente que pueden ser de granate, pero también de epidoto, de cianita y de otros tipos de minerales. Bueno, y este era el Eugen-Gneiss, que les comentaba que bueno, puede tener un protolito pelítico o un protolito granítico, y lo que va a pasar es que se van a deformar los minerales de mica alrededor de minerales de feldespato potásico que tienen forma lenticular. Esta que está acá, el mármol, y la cuarcita también, y la anfigolita, también pueden ser rocas de metamorfismo regional. En el caso del Hornstein, en Skarn y en parte de la serpentinita vamos a estar en casos de metamorfismo de contacto, metamorfismo térmico. Bueno, acá tenemos algunas fotos de lo que son las metamórficas regionales de bajo grado, lo que son las pizarras y las filitas. Las pizarras son de muy bajo grado, donde tenemos esta separación en planos, lo que nosotros conocemos como lajas. Y luego, si pasamos al campo de filitas, van a empezar a aparecer
bueno, esta foto es de muy baja calidad, no encontré una donde se pueda ver, pero van a empezar a ver a simple vista las micas. Entonces va a tener un distinto tipo de brillo que esta. Si las vemos en microscopio, acá vamos a ver todas las micas formando estos planos de esquistosidad, ¿no? Esta foliación de los granos minerales. Bien. Luego, si incrementamos aún más el metamorfismo, como les comentaba, los granos de mica, los cristales de mica van a ser mucho más visibles. Acá puse dos esquistos. Uno simplemente un esquisto foliado y otro esquisto con porfidoblastos de lo que parece ser granate, ¿no? Acá lo ven, acá tenemos cristales de granate. En el caso del gneiss, lo que les comentaba que era característico era el bandeamiento composicional de minerales de color claro, que lo podemos ver acá, generalmente feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo, y minerales oscuros donde se va a concentrar anfibol y biotita. Estos gneiss pueden ser bandeados más bien planos, lenticulares, o bien puede haber un bandeamiento donde se empiece a ver un plegamiento de estas capas. Si incrementamos aún más el grado, pueden pasar varias cosas. O bien puede pasar que el gneiss pase al campo ígneo, es decir, que se funda, y entonces pasaríamos a lo que era la migmatita. Acá tenemos esto es una migmatita. O bien podría pasar que haya una reconfiguración y pasemos al campo de la granulita. Yo les hablé un poco de los porfidoblastos en este caso. Cuando empieza a aumentar la proporción de porfidoblastos respecto a lo que es el bandeamiento, vamos a estar hablando de una textura granoblástica. Y en ese caso formamos una granulita, donde vemos que ya no tenemos un bandeamiento, sino que tenemos una textura de granoblastos. Acá vemos granate y algún mineral oscuro, blanco, pero ya formando no bandas, sino más bien parches de cristales. Bueno, y en este caso puse el gneiss, que es una roca muy parecida, que se puede confundir con el granito, pero no lo es. También se puede confundir con una migmatita, que era estos granitos que estaban sujetos a metamorfismo regional y había una deformación de los cristales de feldespato potásico. Una de muy alto grado, que les había comentado que era muy interesante, que son granulitas también, texturalmente son granulitas, son las eclogitas. En las eclogitas va a primar mucho lo que es el granate, y son muy interesantes porque son las que van a estar formando la base de las montañas, ¿no? Cuando la corteza continental se empieza a engrosar, ese engrosamiento somete a las rocas de la corteza a un proceso que se conoce como eclogitización. Bueno, ahora bien, si en vez de someter una pelita, volvemos acá, ¿no? Ahora sometimos una pelita en condiciones de metamorfismo, sometemos una caliza, lo que les comentaba era de que generalmente vamos a tener, bueno, me fui al diablo, un mármol. Este mármol puede ser de diferentes grados metamórficos. Y es un poquito más difícil de verlo que en el caso de las rocas de protolito pelítico. ¿Por qué? Porque la mineralogía principalmente va a ser calcita. Hay otras cosas que se llaman mármol, pero no lo son. Son parecidas composicionalmente. El travertino es uno, de hecho se lo conoce como mármol travertino. Pero su origen no tiene que ver con el mármol, sino es una roca carbonática química asociados a ambientes hidrotermales. Y es el mármol travertino, generalmente va a tener muchos poros que van a ser luego rellenados en un proceso industrial por una pasta blanca. O en otros casos lo van a dejar así poroso. Y suele ser mucho más barato que el mármol y se utiliza también en frentes de edificios, en baldosas y en otros tipos de revestimientos. Otro que se confunde con el mármol, en realidad no se confunde con el mármol, se lo vende como mármol, se lo comercializa con el nombre de mármol, suelen ser las serpentinitas. A veces se lo vende como mármol verde. Que ojo, por lo que yo estuve haciendo, por la investigación que estuve haciendo, puede haber mármoles de color verde que sean propiamente mármoles,
mármoles de color verde, rosado, negro, etc. Pero este tipo de roca, así bien verdosa, se llama serpentinita. Y es una roca que puede tener un origen más bien sedimentario, con una alteración que no entra dentro del campo del metamorfismo, sino que es una diagénesis extrema donde hay un proceso que se llama serpentinización. Otro mármol verde es el mármol ónix. A veces es mármol verde, a veces es de color naranja, amarillo, marrón. Este mármol ónix, o simplemente ónix, es muy común en lo que es la provincia de San Luis, y no es mármol. De vuelta, es una roca sedimentaria química, formada en ambientes kársticos, en ambientes de cavernas, donde hay circulación de fluidos en una roca caliza, y va a haber una recristalización del mineral calcita. En general es calcita o aragonito. Si no me equivoco, y si no me dijeron mal, el mármol ónix tiene una mineralogía de aragonito, que es un polimorfo de la calcita. Tiene la misma composición. Otro, que a veces se lo dice mármol, no es, son las cuarcitas. Y esto es cuando el protolito es justamente una roca con mucho cuarzo, como pueden ser las areniscas, ¿no? Los depósitos de arena, principalmente formados por granos de cuarzo, feldespato potásico o fragmentos de otras rocas. Si los sometemos a metamorfismo, vamos a formar una metacuarcita, o simplemente cuarcita. ¿Por qué le digo metacuarcita? Porque muchas cuarcitas pueden ser simplemente areniscas, que no sufrieron condiciones de metamorfismo. En este caso se habla de ortocuarcitas. Principalmente que están acá, de color claro, son metacuarcitas. También muy comunes para hacer estos ladrillitos de decoración. Si ustedes en el trabajo práctico van a trabajar con una cuarcita y no saben si es metamórfica o sedimentaria, trátenla como ustedes prefieran. Es un poquito difícil distinguir una cuarcita sedimentaria de una metamórfica. Uno de los criterios podría ser, como les digo, el color. Así, cuarcitas muy puras, bien compactas, sin mucha porosidad, suelen ser metacuarcitas. En cambio, cuarcitas amarillas, un poco más porosas, que se desgranan, es decir, que no están tan cementadas, entre comillas, bueno, son simplemente areniscas cuarzosas. Bueno, ¿qué pasa si sometemos a metamorfismo un basalto, ¿no? Una roca volcánica muy abundante en los fondos marinos y también, por supuesto, en el volcanismo continental? Los fondos marinos están formados por rocas basálticas. Si las sometemos a metamorfismo regional, lo que vamos a obtener es una anfibolita. ¿Por qué? Porque el mineral que se va a formar son anfíboles. Los anfíboles, si recuerdan de la unidad 3 de mineralogía, son silicatos con magnesio, hierro, formaban cadenas elongadas y tienen colores verdosos a negro. En algunos casos vamos a ver la foliación de las anfibolitas, ven, acá están los cristales de anfibol orientados según un plano, según una dirección, y en otros casos no van a tener foliación y simplemente vamos a tener los cristales más bien desordenados. Las anfibolitas conviven muchas veces con el mineral cuarzo y suelen formar rocas muy oscuras que se las confunde con una roca ígnea que se llama gabbro. Una alumna, no recuerdo ahora su nombre, me mandó un mail hoy que me había preguntado si esta roca servía. Era una roca de color oscuro, si servía para el TP, ¿no? Era una roca de color oscuro, muy muy negro, parecía un granito, de hecho ella la mencionó como granito negro. No es un granito, sino que era un gabbro, que es una roca ígnea. Las anfibolitas, cuando las pulen y las utilizan generalmente para hacer frentes de edificios o revestimientos, son muy parecidos a los gabbros. En algunos casos van a ser más verdosos y van a tener cristales de color más claro o transparentes, que es el cuarzo, mientras que el gabbro no tiene cuarzo. Esa es la forma de distinguirlo.
Nuevamente, como les comentaba en el caso de la cuarcita, si ustedes tienen una roca de color oscuro que ustedes no saben si es anfibolita o es un gabbro, me mandan un mail y lo vemos. Y si no, lo podemos distinguir ni ustedes ni yo. Eligen cómo interpretarla. No se los va a juzgar por eso. Bueno, lo que son las rocas de metamorfismo de contacto. Tenemos dos importantes, que son los skarn y los hornfels. Y también van a estar asociados a distintos tipos de protolitos. Skarn son rocas que se dan en protolitos carbonáticos, ¿no? Las rocas calizas, o los mármoles también. Y hornfels van a estar asociados a protolitos pelíticos. Lo que sucede en el metamorfismo térmico de contacto básicamente es que las rocas se cocinan. Son expuestas a mucha presión, a mucha temperatura, pero no hay cambios significativos de presión. Y pasan varias cosas en esto, lo estoy simplificando mucho. Por un lado, ya la mera exposición a mayores condiciones de temperatura puede hacer que algunos minerales recristalicen, pero también lo que va a pasar es que hay circulaciones de fluidos que van a transportar algunos cationes y los van a reprecipitar en otro lado. Entonces, ese intercambio de fluidos más el aumento de temperatura lo que va a hacer es condiciones de metamorfismo térmico. Esto que les puse acá es un skarn, es una roca caliza que fue sujeta a intercambios de fluidos y cambios de temperatura. Y lo que pasó con la roca caliza, los cristales de calcita, es que por un lado aportaron ese calcio a minerales, a fluidos silicáticos y formaron un mineral de color blanco, que bueno, no lo puedo distinguir acá, pero seguramente está, si es un skarn, que se llama wollastonita, y también a la formación de granate. Otro silicato cálcico que aparece es el epidoto, que acá está como colores verdosos. Entonces aparecen calcita recristalizada, wollastonita, granate y epidoto. En el caso de los hornfels, bueno, no puse una foto, los hornfels tienen colores que pueden ser desde pardo hasta negro, o incluso tener varios colores dentro de la misma roca, y la verdad es que son un poco difíciles de distinguir. No los van a ver como rocas decorativas. Los skarn, hay rocas que yo he visto pulidas. Tengo siempre mis dudas respecto, bueno, no sé si alguno conoce lo que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En los baños hay unas rocas que para mí son skarn, eso siempre fue una discusión con algunos compañeros de geología, porque parecen mármoles, pero yo he visto cosas que podían ser asociadas a skarn. Así que los skarn también pueden ser utilizados como una especie de mármol y pueden ser comercializados así. Las rocas de metamorfismo dinámico son principalmente dos: las milonitas y las cataclasitas o brechas tectónicas. Y son rocas que se forman cuando hay gran influencia de la presión, de aumento de la presión, están sujetas a un gran esfuerzo direccional, un gran estrés direccional, pero no hay grandes cambios de temperatura. Cuando la deformación es dúctil y hay, básicamente las rocas se comportan como una especie de fluido, se forman milonitas, y acá vemos como hay como si las rocas estuvieran hechas de plástico, básicamente, ¿no? En el caso de que haya una fractura más bien frágil, donde se empiezan a fracturar y a mover como fragmentos separados, estamos hablando de una cataclasita o una brecha tectónica. ¿Qué minerales están asociados al metamorfismo? Bueno, esto va a depender si es metamorfismo regional, metamorfismo en contacto, pero hay minerales que siempre van a asociarse a rocas metamórficas. En general, bueno, lo que son los asbestos, también son de la familia de las serpentinas, o sea, van a ser encontrados en rocas tipo serpentinitas. La cianita y algunos polimorfos de aluminio. Los granates, aunque también pueden aparecer en rocas ígneas, son muy comunes en las rocas metamórficas. Y el talco. El talco es un mineral muy blando, ya saben, era 1 en la escala de Mohs, que está muy asociado a rocas metamórficas.